Capítulo 3. El rey virtuoso del bosque. Parte 1. Clementine regresó al mausoleo secreto que le servía de base a Cají debajo del cementerio de Rantel. Estaba prácticamente hirviendo de la cólera. Sus pasos eran apresurados, sus cejas estaban fruncidas y su boca estaba torcida. Sus finas facciones estaban retorcidas en una fea mueca. Su personalidad probablemente es incluso más fea. Cajiid murmuró mentalmente, y ordenó a los zombis que acababa de crear a que se dirijan al área de espera. ¿O tilde? ¿Nuevos zombis? Ya son más de 150, la perla de la muerte es en verdad excepcional. Usando el hechizo de tercer nivel crear no muerto, el número de no muertos que podían ser controlados dependía de la habilidad del encantador mágico. Mientras más fuerte el no muerto, menor sería el número de los que podían ser controlados. Pero para unos no muertos de clase baja como estos zombis, Cajiid, quien era increíblemente hábil en el control de no muertos, podía controlar a más de 100 de ellos. Y la razón por la que Cajiid podía hacer esto, era gracias al ítem que poseía, la perla de la muerte. El problema es que te gusta jugar demasiado. Discúlpame, tilde. Clementine estaba inclinada en una disculpa, pero su rostro no mostraba ningún rastro de que estuviera arrepentida. Pero tilde, todo es culpa de esos tipos que mueren tan fácilmente, no pueden ni siquiera aguantar algo simple. Por la forma en que los dejas, cualquiera moriría fácilmente, los aventureros no mueren tan fácilmente. Estas son personas normales, morirán fácilmente ya que no son aventureros. Clementine, decir cosas tan obvias para pasar el tiempo es uno de tus pasatiempos. Muy bien tilde, discúlpame, no lo haré de nuevo, por favor perdóname. Cajiid chasqueó la lengua. No te creo, simplemente deja de secuestrar personas por ahora. Sí, tilde. Su respuesta tan despreocupada hizo que Cajiid frunciera el ceño. Pero ya sabía que seguir discutiendo sería inútil, así que dejó de reprenderla. Solo mostraba su desaprobación con el ceño fruncido, lo que fue ignorado como siempre. Pero tilde, estoy tan aburrida. Tilde, por cierto, ¿a dónde se fue él? ¿No ha regresado todavía? No todavía, he vuelto con las manos vacías nuevamente. Ahora es una buena oportunidad. ¿Qué tal si secuestramos a la abuela? No seas imprudente. No subestimes a la vieja, ella es capaz de usar hechizos del tercer nivel y es famosa en esta ciudad. Solo nos traería problemas si no planeamos bien cualquier movimiento contra ella. Tilde, pero tilde. Cajiid buscó debajo de su túnica y tomó una joya negra. Clementine, para poder convertir esta ciudad en el reino de la muerte, tuve que invertir muchos años en los preparativos. No quiero que tus tontos juegos desbaraten mis planes. Si sigues causando problemas, te mataré. ¿Entendido? Se llama la espiral de la muerte, ¿no es cierto? Correcto, estamos llevando a cabo el ritual principal. En los lugares donde se reunían los no muertos, era posible crear no muerto de un nivel incluso mayor. Si no muertos fuertes fueran a reunirse, sería posible crear no muertos incluso más poderosos. El ritual mágico que explotaba esta cualidad en forma de espiral, que permitía crear no muertos cada vez más poderosos y que hacía posible destruir una ciudad entera, era conocido como espiral de la muerte. En el pasado, este malévolo ritual había sido usado para convertir una ciudad en el reino de los no muertos. El objetivo de Cajiid era convertir a Rantel en una ciudad de no muertos, y usando el poder de los muertos en la ciudad convertirse a sí mismo en un poderoso no muerto. Había puesto mucho esfuerzo en los preparativos para alcanzar su objetivo. No podía permitir que esta mujer que había aparecido hace unos días atrás deshaga todos sus planes. ¿Lo entiendes? Cajiid vio a través de la bonita expresión con las mejillas hinchadas que le mostraba Clementine y sintió su cruel expresión. En ese instante, el deseo de matar de Clementine estalló como un repentino soplo del viento. Clementine acortó la distancia, atacando con una velocidad sorprendente. La espada corta brilló mientras avanzaba hacia la garganta de Cajiid. El arma que Clementine usaba era un arma penetrante conocida como estilete. Este tipo de armas tenían formas limitadas para atacar y eran difíciles de blandir. Pero a Clementine le gustaban, así que había entrenado sus músculos, escogido su equipo y aprendido las técnicas. Todo como preparación para matar de un solo golpe. Luego de desarrollar su habilidad, Clementine sobrevivió incontables batallas contra hombres y monstruos, y alcanzó un nivel en el que era imposible que una persona común pudiera esquivarla. Clementine tenía talento innato y un potencial increíble, así que era natural para ella alcanzar tal estado luego de pasar casi toda su vida aprendiendo sus habilidades. Pero su objetivo tampoco era una persona cualquiera. El orgullo de Zuranon, Cajiid de los 12 discípulos, no moriría tan fácilmente.
La ineludible punta de la filosa espada fue bloqueada por una garra blanca que erupcionó desde la tierra. Era una garra hecha de incontables huesos humanos. Era la garra de un gran lagarto. La garra se movió y la tierra alrededor de ella comenzó a temblar. Esta inmensa extremidad parecía estar bajo el control de Khajiit. Sintió la presencia un poderoso no muerto a sus pies. Sintiéndose satisfecho, Khajiit miró fijamente a Clementine. ¡Qué ataque tan insignificante! Lo único que has logrado es distraerme lo suficiente como para perder el control de los no muertos por un momento. Perdóname por eso pero ni siquiera usé todo mi poder. Tú en cambio tuviste que usar toda tu fuerza para bloquear el golpe, ¿correcto? No digas tonterías, Clementine. Tú no eres de las personas que pueden controlarse. Viste a través de mí. Correcto, si no lo hubieras bloqueado, tu hombro hubiera sido apuñalado. Pero no planeaba matarte de verdad. Viendo a la mujer delante de él sonreír, Khajiit frunció el ceño. Y también puedo derrotar a esa cosa, tal vez tendría oportunidad contra un encantador mágico, pero siendo un guerrero, soy más que capaz de vencerlo, ¿está bien? Es solo que no soy muy buena usando armas contundentes. Tal vez seas fuerte contra los seres vivos con tu técnica de matar de un solo golpe, pero ¿qué tal te iría contra no muertos que ni siquiera tienen puntos vitales? ¿Realmente crees que esta es mi carta del triunfo final? Tienes razón. Clementine miró hacia el pasaje, aparentemente sintiendo a los no muertos controlados por Khajiit quienes esperaban dentro. Podría ser capaz de encargarme de algunos de ellos, pero en estas circunstancias, la batalla se convertiría en una guerra de desgaste y probablemente perdería. Perdóname, Kaji-chan. Clementine movió el arma que sostenía en la mano de vuelta dentro de su túnica y la tierra dejó de temblar. Pero era de esperarse del control de no muertos aumentado, eso fue realmente impresionante. Clementine se dio la vuelta y se alejó caminando luego de decir eso. Así. No tocaré a la abuela hasta el mismo final y tampoco secuestraré más personas, eso será suficiente, ¿verdad? Sí. Khajiit no pudo relajar el poder en sus manos hasta luego de que Clementine se hubiese marchado. Incluso cuando su figura desaparecía a través de la salida del mausoleo subterráneo. Mujer demente. Con estas palabras, Khajiit terminó su conversación. Él también tenía fallas de carácter, pero no al nivel de Clementine. ¡Qué fuerza tan increíble! No, es tal vez debido a su fuerza que su personalidad terminó tan retorcida. Clementine era fuerte, incluso entre los 12 más altos miembros de su organización secreta, Zuranon, solo 3 hubieran sido capaces de derrotarla. Lamentablemente, Khajiit no se contaba entre ellos. Incluso si usaba su ítem especial, estimaba que sus posibilidades de ganar eran solo del 30%. El antiguo 9 no miembro de la escritura negra, una psicópata con la fuerza de un héroe, no es alguien con la que se pueda jugar. Firea suspiró profundamente y murmuró, así que algo como eso sucedió. Firea conocía bien a los padres de Henry. Eran los padres ideales y Firea sentía envidia de las dos hermanas. Firea había quedado huérfano desde muy joven y solo tenía memorias vagas de sus padres. Siempre que se mencionaba a padres excelentes, Firea pensaba en los padres de Henry. Sintió rabia contra los caballeros imperiales impostores que habían tomado la vida de los padres de Henry. Pensaba se lo merecían cuando oyó que los habían matado. Estaba furioso contra los altos rangos de Errantel por haberse negado a enviar soldados. Pero la que debía estar más molesta y triste, Henry, había puesto sus sentimientos a un lado, lo que se sentía un poco extraño. Firea observaba mientras Henry recordaba el pasado, sin estar seguro sobre si debía consolarla o no, ella limpió las lágrimas en sus ojos y sonrió. Todavía tengo a mi hermana, es por eso que no puedo deprimirme a de modo. Firea, quien había estado a punto de levantarse, se sentó de nuevo. Pensó que era lamentable haber perdido la oportunidad de consolarla, y también pensó que él mismo era realmente un inútil. Pero, su sentimiento de querer protegerla permanecían iguales. Luego de dudarlo, Firea se había decidido. No dejaría que nadie además de él se sentara al lado de Henry. Incluso si esa persona era lo suficientemente fuerte como para proteger a Henry. Era un poco apresurado, pero Firea no quería perder a Henry, así que decidió expresar los sentimientos que había guardado desde la primera vez que había venido al pueblo cuando era niño. Bueno, entonces, no pudo decirlo. Su garganta parecía haberse quedado apagada y cerrada. Dilo. Quería obligarse a decirlo, pero las palabras parecían estar atoradas en su garganta y no salían.
Henry y Firea tenían la edad suficiente para casarse, y con el dinero que Firea ganaba como farmacéutico era suficiente para mantener a Henry y a su hermana. Estarían bien incluso si tuvieran un hijo. El escenario de tener su propia familia apareció en su mente, pero detuvo su imaginación que ya se salía de control. Dándose cuenta de que Henry lo miraba con una expresión desconcertada, Firea se puso incluso más ansioso. Su boca se abría y se cerraba. Me gustas. Te amo. Pero no pudo decir estas cosas ya que tenía miedo de que ella lo rechazara. Debería decir algo para cortar la distancia entre los dos. La ciudad es más segura, ¿quieres ir a vivir allí junto a mí? También me haré cargo de tu hermana. Y si quieres trabajar, puedes ayudar en la tienda de mi abuela. Si te sientes incómoda en la ciudad, haré todo lo que pueda para ayudarte. Solo con decir esto sería suficiente. Las posibilidades de ser rechazado serían menores así expresaba su amor. Henry. ¿Qué pasa? Firea. Henry se sorprendió por el súbito grito y Firea comenzó su confesión. Sí, si tienes algún problema por favor cuéntamelo. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Gracias. Firea, eres un gran amigo, más de lo que merezco. No lo menciones, nos conocemos desde hace tanto tiempo. Incapaz de decir nada más para hacer sonreír a Henry, Firea lamentó su propia inutilidad. Al mismo tiempo, sentía que Henry era realmente linda y hablaron por un momento sobre su infancia. Cuando el tema llegó a su fin, Firea preguntó. Por cierto, ¿de dónde salieron esos goblins? Esos goblins se dirigían a Henry como hermana mayor y al contrario de los goblins normales que habían visto en el camino. Cada uno de ellos se veía como un guerrero veterano. No solo eso, viendo los rastros de un encantador mágico en el pueblo era incluso más sorprendente. Se preguntaba cómo Henry, que era solo una chica de pueblo, había llegado a conocer al grupo de goblins y cuál era la naturaleza de su relación. Henry respondió simplemente. Use el ítem que dejó el salvador del pueblo, Ainzo Algoun, y ellos aparecieron. Obedecen todas mis órdenes. Ya veo, los ojos de Henry brillaron como estrellas, lo que hizo que Firea se sintiera miserable mientras respondía casualmente. Ainzo Algoun. Henry había mencionado ese nombre ya varias veces. Cuando el pueblo de carne estaba siendo atacado por caballeros disfrazados como caballeros de imperio, un misterioso encantador mágico, que de casualidad pasaba por allí, había salvado el pueblo con sus sorprendentes poderes. Él era el héroe que había salvado a Henry y a quien Firea debía agradecer. Pero la expresión de Henry hacía que le fuese difícil expresar su gratitud. Esta era la reacción natural de Henry al mencionar a su salvador, pero sentimientos de celos de pronto aparecieron en el corazón de Firea. La naturaleza del hombre es competitiva, así que sentía celos porque Henry no mostraba esos sentimientos hacia él. Estaba atrapado en estas turbias emociones y feos pensamientos. Y se estaba sintiendo miserable. Firea trataba de alejar esas emociones de su mente y pensó acerca del ítem que Henry mencionaba. Había sido usado para invocar a los goblins, y era llamado Cuerno del General Goblin. El gran encantador mágico quien había salvado al pueblo obviamente le había dicho algo a Henry sobre este cuerno, pero ya que su mente estaba confundida en ese momento, no podía recordar todo con claridad. Firea pensaba que esto era extraño. Tal vez no recordaría qué tipo de ítem era, pero no debería haberse olvidado sobre él. Ya que era un ítem con funciones especiales, uno no debería olvidarse de él incluso luego de oírlo solo una vez. Habían muchos ítems que podían usarse para invocar, y también habían muchos hechizos de invocación. Pero los seres invocados desaparecían luego de un tiempo predeterminado. Los monstruos invocados no eran monstruos que podían ser controlados por un largo periodo de tiempo. Si un ítem podía lograr esto, la historia de la magia hasta este punto sería reescrita. ¿Qué tan valioso podría ser un ítem de ese tipo? Henry parecía no darse cuenta del valor del ítem, pero si fuera a venderlo tendría el dinero suficiente como para no volver a preocuparse en toda su vida. Henry había usado este raro ítem porque no quería que los pobladores fueran heridos nuevamente. Firea pensaba que esta forma de actuar era típicamente de Henry, era por eso que los goblins invocados protegían el pueblo, llamaban hermana mayor a Henry, seguían sus órdenes e incluso ayudaban en los campos de trigo. No solo eso, también había oído que estaban enseñando a los pobladores a manejar el arco y mostrándoles maneras de protegerse a sí mismo. Esa fue la manera en que el pueblo había obtenido a sus nuevos residentes. Parte de la razón por la que el pueblo había aceptado a los goblins era porque habían sido atacados por caballeros, quienes eran humanos también.
Ya no podían confiar en otros humanos de la misma manera como antes, y al mismo tiempo se había hecho más fácil para ellos aceptar la ayuda de los goblins. La principal razón, sin embargo, era que aquel ítem era un regalo del encantador mágico que había salvado al pueblo. Esa persona se hace llamar Ainzo o algo, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es él? Quiero expresarle mi gratitud. Fidea no tenía idea de quién era Ainzo o algo. Henry decía que no sabía cómo se veía debajo de la máscara, así que incluso si fuese alguien a quien Fidea conocía, no podría decir quién era. Pero cualquiera que regalara un ítem tan valioso debía ser una gran persona. Fidea no lo hubiera olvidado nunca si hubiera conocido a una persona así antes. Luego de decirle a Henry lo que pensaba, Henry se veía decepcionada. Ya veo. Pensé que Enfidea podría saber de quién se trataba. La reacción de Henry hizo que su corazón se acelerara y su espalda comenzó a sudar. Dejando de lado las apariencias, considerando su fuerza, la posibilidad de que fuera alguien popular es alta. Estas palabras que había escuchado la noche anterior le llegaron a la mente y su respiración se volvió irregular. Calmando su intranquilidad por un momento, Enfidea preguntó: Henry, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué quieres ver a esa persona? Bueno, quiero agradecerle debidamente. Los pobladores propusieron construir una pequeña estatua de bronce para recordar que salvó nuestras vidas, y yo quería agradecérselo también. Sintiendo que el sentimiento de amor, que él temía, estaba ausente, Fidea suspiró aliviado, relajando sus tensos hombros. Oh, ya veo, Feu. Es cierto, necesito darle las gracias. Si hay algo en especial que recuerdes sobre él, podríamos reducir el área de búsqueda, ¿o cierto? ¿Sabes qué hechizos uso? Ah, magia. Fue impresionante. Con un fuerte ban de relámpago, el caballero cayó. ¿Relámpago? ¿Escuchaste que dijo la palabra relámpago? Henry miró al cielo y asintió fuertemente. Sí. Escuché que dijo eso. Pero fue un poco más largo. Escuchando los murmullos de Henry, Fidea juzgó que lo que murmuraba era lo que el encantador mágico había dicho para activar el hechizo. Ese, es un hechizo de tercer nivel. ¿Tercer nivel? ¿Eso es sorprendente? Definitivamente. Yo solo puedo usar magia de nivel 2, el tercer nivel es el nivel más alto que una persona normal puede alcanzar. Pero a niveles mayores, tendrías que ser una persona con talentos innatos. Sirgoun es sorprendente. Henry estaba impresionada y asentía, pero Fidea no pensaba que este encantador mágico estuviera limitado al tercer nivel. Había sido capaz de entregar ese ítem casualmente, así que podría ser capaz de usar el 5 nivel de magia y eso estaba en el nivel los héroes. ¿Por qué una persona como esa vino a este pueblo? El desconcertado Fidea no pudo evitar inclinar la cabeza a un lado, pero las dudas en su mente desaparecieron cuando escuchó lo siguiente que le dijo Henry. No solo eso, también nos dio una poción de color rojo. La historia que había escuchado eran piezas separadas de un solo incidente, lo que recordó a Fidea de una conversación que había tenido hace poco tiempo atrás. Te pagaré por las molestias. ¿Podrías describirme en detalle a la persona que te dio la poción? La guerrera llamada Brita se había mostrado fastidiada por la pregunta de Lichie. ¿Qué está planeando al preguntar eso? Obviamente, me servirá de pista para encontrarlo. Si encuentro al misterioso hombre en armadura completa, podría decirme en dónde encontró esa poción, ¿correcto? Tal vez lo diga accidentalmente. Si es un aventurero, planeo contratarlo. ¿Qué opinas sobre esto, Fidea? Esta era la razón por la que Fidea había preguntado por Momón por nombre. Quería encontrar información sobre la poción al profundizar su amistad con Momón. Aparte de esto, durante el proceso de recolección de hierbas, Momón tal vez sin darse cuenta dejaría escapar alguna otra información. Fidea trabajó duro para ocultar su emoción, y le preguntó a Henry con una voz calmada como antes. Oh, ¿qué tipo de poción era esa? Ya sabes, soy un farmacéutico, estoy interesado en pociones. Ah, es cierto. Este tipo de cosas son tu trabajo. Henry le dijo a Fidea todo sobre cómo el encantador mágico le había entregado la poción. Henry mencionó las sorprendentes hazañas de Ainzo Algoun mientras le contaba lo otro, lo que habría hecho que Fidea sintiera celos. Pero en este momento, la mente de Fidea estaba completamente concentrada en algo más. Luego de consolidar toda la información y revelar varias capas de máscaras, la identidad secreta finalmente fue revelada. La poción en Errantel y la poción que Henry había bebido eran la misma cosa. Y la gente que aparecía en ambos lugares eran un dúo de viajeros consistente en un encantador mágico y un guerrero en armadura negra.
Solo había una respuesta, pero habían dos candidatos para llevar el nombre de Ainz o Algoun. Por la descripción de Henry, parecía que era un hombre, pero Firea preguntó para estar seguro. ¿La persona llamada Ainz o Algoun podría haber sido una mujer? No. No vi su cara, pero la voz era la de un hombre. Esta evidencia no era suficiente para probar que era definitivamente un hombre, podría haber usado hechizos o ítems para cambiar su voz. Pero se sentía mal igualar a Nabel con Ainz o Algoun. La fría y torpe Nabel comparada al inteligente, sereno y servicial Ainz, eran demasiado diferentes. Sería una exageración relacionarlos juntos, la persona en armadura negra parecía llamarse Albedo. Ya veo, recordó que Nabel había mencionado ese nombre. El secreto había sido revelado. Ainz o Algoun es, Momón. Esto mostraba un increíble hecho. El encantador mágico que había salvado el pueblo también era un consumado guerrero. Habían guerreros entrenados en magia, pero el balance tendía a una de las dos habilidades. Era lo mismo para los encantadores mágicos. Si un encantador mágico basado en mana usaba armadura pesada, entonces no sería capaz de activar sus hechizos. Un encantador mágico de tercer nivel y un aventurero espadachín de nivel de adamantita, era una existencia absurda. Si alguien así realmente existiera, él seguramente sería un héroe entre héroes. Pero si ese era el caso, entonces ¿por qué había preguntado tantas cosas durante su viaje? La explicación más lógica era que era un encantador mágico que había aprendido técnicas desconocidas en una nación extranjera, así que no sabía estas cosas. Si ese era el caso, sería natural que poseyera pociones extrañas de las que Enfirea no conocía nada. Enfirea había obtenido esta información y su respiración se tornó difícil. No pudo evitarlo incluso cuando sabía que Henry lo miraba con extrañeza. Sentimientos complicados llenaron su corazón en ese momento. Comparado a Ainz, quien había salvado a Henry y le había entregado una poción, él era despreciable y detestable por acercarse a Ainz con la intención de aprender los secretos de la fabricación de ese tipo de pociones. Henry preferiría a un hombre como aquel. Firea no podía evitar suspirar cuando pensó en eso. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Sí. Estoy bien, solo estoy pensando en algo, si descubría cómo crear las pociones, podría salvar a muchas personas y limpiarse el sentimiento de culpa que sentía. Pero las posibilidades de que lo lograra eran pocas. Solo quería obtener nuevos métodos de crear pociones como farmacéutico. Ainz o Algoun no solo era un poderoso guerrero, sino también un excelente encantador mágico. Una belleza lo acompañaba, poseía pociones desconocidas y tenía un fuerte sentido de la justicia para salvar al pueblo cuando estaba en peligro. Firea comparaba a un hombre así con él mismo. Firea sintió un deprimente abismo de diferencia entre él mismo y Momón, no, Ainz o Algoun. ¿Qué es lo que sucede? Te ves raro. Ah, sí. No es nada. Firea contuvo un suspiro y sonrió, pero no estaba seguro de que había sonreído naturalmente. Henry hizo una expresión que mostraba que había visto a través de la sonrisa falsa de Firea. ¿Qué debería hacer? Henry odia a las personas quienes ocultan sus vergonzosos asuntos, ¿correcto? Antes de ser llamados ante Dios, todos tenemos cosas que mantenemos secretas en el corazón. Especialmente cosas que causarían infortunio si son dichas. Pero si mantener estas cosas en secreto causa infortunio a otras personas, eso sería diferente. No te detesto por esto, así que no importa qué crímenes hayas cometido, pero sería mejor que te rindas a las autoridades. No cometí ningún crimen. Sí. Eso es correcto. No había forma de que Enfirea pudiera cometer algún crimen. Confío en ti plenamente. Mirando a Henry, quien reía fuertemente, Enfirea relajó sus hombros. Tengo que agradecértelo. Haces que las cosas sean más fáciles de ciertas maneras. Trabajaré duro para lograr ser tan bueno como lo es él. Para poder levantar la cabeza en alto y decirte que me gustas. Que te amo. En respuesta al determinado anuncio de Enfirea y de sus palabras anteriores, la confundida Henry simplemente asintió y sonrió cortésmente. Capítulo 3. El rey virtuoso del bosque. Parte 2. Ainz suspiró y miró hacia el pueblo con admiración. Habían muchos pobladores diferentes, todos parados en línea. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos estaban ahí. Habían mujeres regordetas que parecían ser madres, y también habían jóvenes cuyas edades estaban alrededor de los 10 años. Todos estaban serios a tal extremo que parecían hostiles. Nadie estaba perdiendo el tiempo. Un goblin que sostenía un arco hablaba con ellos.
Incluso con su sensible oído, Ainz no podía oír lo que decían a esta distancia. Unos momentos después, los pobladores alineados lentamente tomaron sus arcos. Eran simples arcos cortos y a juzgar por cómo se veían, probablemente los habían hecho ellos mismos. Luego de preparar el arco, apuntaron al espantapájaros que se encontraba a cierta distancia. El goblin probablemente dio una orden y los pobladores dispararon al unísono. Los arcos parecían simples, pero el arco que describieron sus flechas al volar por el cielo fue hermoso. Todos acertaron al espantapájaros. Nadie falló. No está mal. Ainz elogió. ¿Es así? Narveral preguntó con duda. Estaba parada detrás de él. Desde su perspectiva, probablemente ella no podía entender por qué una técnica de ese nivel era meritoria de elogios. Comparados con los arqueros en la gran tumba de Nazarik, esto era juego de niños. Ainz entendía cómo se sentía Narveral y sonrió amargamente debajo de su casco. Tienes razón, Narveral, su habilidad con el arco puede no ser sorprendente. Pero solo hace 10 días, no podían ni siquiera usar un arco. No están esperando pasivamente a que sus esposas, niños y familias no mueran en otra tragedia, en lugar de eso están activamente levantándose en armas para defenderse a sí mismos si fuera necesario. ¿No es acaso la técnica que aprendieron con este coraje digna de admirar? Lo que es admirable, es el odio que ha empujado a los pobladores hasta estos extremos. Mis disculpas. No lo pensé tan profundamente, está bien, no hay necesidad de pensarlo demasiado. Su técnica no es tan buena de todos modos. Ainz miraba las flechas volar a través del cielo y golpear al espantapájaros, y un pensamiento le vino a la mente. ¿Qué tan fuertes se volverían estas personas? ¿Qué tan fuerte podría volverme yo? En Yggdrasil, Ainz ya había alcanzado el nivel máximo de 100. Sus puntos de experiencia ya estaban al 90% del límite cuando llegó a este mundo. Esta era solo una hipótesis, pero ya que sus otras habilidades estaban intactas, el sistema de niveles en este mundo debía ser el mismo. El problema era si podría obtener ese 10% de experiencia restante y alcanzar el nivel 101. Considerando esta pregunta, Ainz podía adivinar la respuesta. No podría volverse más fuerte. Ya había alcanzado el máximo de su poder. Ainz era fuerte, pero no se volvería más fuerte. Pero los pobladores que eran débiles, podrían volverse inesperadamente fuertes. Si la gente de este mundo no tuviera un límite para su crecimiento, podrían exceder el máximo nivel de Yggdrasil. Si eso pasaba, Ainz y sus subordinados en la gran tumba de Nazarik no serían rivales para ellos. Pero esto debía ser absolutamente, tal vez podría pasar. Sin embargo, Ainz pensaba que podría ser posible que los 6 dioses de la teocracia Slane fueran jugadores. No sabía por qué el tiempo de su aparición en este mundo estaba tan apartado del suyo, pero si los 6 dioses eran de las razas heteromórficas que tenían una esperanza de vida ilimitada, o si tenían profesiones con esperanzas de vida específicas, había una alta probabilidad de que todavía estuvieran vivos. Si los 6 dioses estuvieran todavía escondidos en la teocracia Slane, entonces durante estos 600 años tal vez hubieran personas que habían usado la fuerza de los 6 dioses para incrementar su nivel de forma drástica, power level, ganando experiencia más rápido de lo normal con la ayuda de poderosos jugadores. No sería sorprendente si alguien con un nivel mayor a 100 se presentara. Entonces la razón por la que la teocracia Slane no gobernaba este mundo sería debido a una existencia con un nivel similar. O tal vez las personas de nivel 100 no eran impresionantes en este mundo. Cuando pensaba sobre ello, el estómago inexistente de Ainz le comenzaba a doler. Si los 6 dioses eran jugadores, tenía que esforzarse en caerles bien, incluso si la información obtenida no estuviera completa. Pero desacuerdo a los sobrevivientes de la escritura de luz solar, los caballeros del imperio que atacaron el pueblo eran en realidad impostores de la teocracia, lo que significaba que salvar este pueblo era lo mismo que oponerse a la teocracia. Tal vez fue un error ayudarles, después de todo necesitaba obtener más información. Mientras Ainz se preocupaba con estos pensamientos, vio a un joven acercarse corriendo hacia él. Los ojos, que normalmente estaban cubiertos por su cabello, eran visibles cuando su cabello se movía en el viento. Estaba mirando directamente a Ainz. Viendo el comportamiento de Enfiria, Ainz tuvo un mal presentimiento. Era la misma mirada de pánico que había visto en el jefe del pueblo. ¿Por qué tan apurado? ¿Hay alguna otra emergencia? Este pueblo es realmente... Enfiria alcanzó a Ainz, quien estaba desvariando.
Firia estaba tratando de recobrar el aliento, su frente estaba empapada en sudor, lo que causaba que su cabello le cayera a un lado de la cabeza y revelaba su seria expresión, mirando a Ainz y Narveral. Parecía dudar por un momento, sin estar seguro de cómo decirlo. Finalmente tomó la decisión y le preguntó a Ainz. Momon-san, ¿es usted Sir Ainz o algo aún? Esta repentina pregunta dejó estupefacto a Ainz. La respuesta correcta era decir que no. ¿Pero podía hacer eso? Ese era el nombre que sus amigos y él habían creado. Incluso si ahora lo usaba como su nombre, ¿realmente podía negarlo? Este período de duda fue la mejor prueba, Infiria continuó. Así que es usted, Sir Goun. Le agradezco por salvar este pueblo y a Henry. Ainz respondió a Anfiria, que estaba haciendo una reverencia, no, yo, oyendo las palabras que Ainz logró pronunciar, Anfiria asentía constantemente. Entiendo que está tratando de ocultar su identidad por alguna razón, pero todavía debo agradecerle por salvar este pueblo, no, por salvar a Henry. Gracias por salvar a la chica que me gusta. Se sentía como un tío viejo, pensando que me gusta era una palabra solo usada por los jóvenes. Por un momento se permitió recordar el pasado, mientras pensaba sobre otras, cosas más importantes. Ah, suficiente, levanta la cabeza. Esto significaba que admitía que él era Ainz o algo aún, lo que significaba que no tenía explicación posible para refutar la idea de Enfiria. Ainz había perdido. Sí, Sir Goun. También, en realidad, he estado ocultándole algo a usted. Sígueme, Nabel, párate por aquí. Luego de ordenarle eso a Narveral, Ainz llevó a Anfiria a un lugar más alejado. Esto era para prevenir que Narveral oyera cosas extrañas y que se agitara. Luego de distanciarse de Narveral, Ainz se dio la vuelta y miró al joven. En realidad, Anfiria tragó saliva nerviosamente, luego puso una cara determinada. Sir Goun, la poción que le dio a la mujer en la taberna es imposible de crear usando métodos normales y es muy rara. Yo quería saber qué tipo de persona poseía ese tipo de poción y averiguar el método para crearla, es por eso que solicité por usted para este trabajo. Lo siento mucho. Oh, entonces era eso. Ese era su error. Ainz le dio la poción a Henry en este pueblo, y le había dado una poción similar a alguien en Errantel. Esa fue la forma en que su identidad había sido descubierta. No solo eso, debí de haber recuperado esa poción. Si solo hubiera preguntado por el nombre a esa aventurera, pero no tiene sentido llorar por la leche derramada. Ainz pensó que darle la poción a la mujer era lo mejor cuando estuvo en Errantel. Ella había dicho con una armadura tan ostentosa, debes tener pociones, ¿verdad? Probablemente no lo pretendía, pero eso había limitado grandemente las acciones que Ainz podía tomar. Por ejemplo, si alguien saliera en un carro clásico, vistiendo ropa costosa y extravagante, lo normal sería pensar que el carro está de acuerdo al hombre. Sin embargo, ¿qué pasaría si vistiera de manera sencilla o pobre? La gente pensaría que el hombre gastó todo su dinero en el carro y se burlarían de él. Ainz quería evitar eso. Si la hubiera rechazado en ese entonces, la belleza de su compañera Narveral y su ostentosa armadura habrían sido objeto de envidia y rumores desfavorables se propagarían. Cosas como rumores podrían quedarse con uno de por vida y la gente se lo recordaría siempre. Ainz vino a ese lugar para incrementar su fama como aventurero, así que necesitaba evitar hacer cosas que dañaran su reputación. Luego de considerar todo esto, le había entregado la poción a la mujer. Era una apuesta, pero no era lamentable incluso si había perdido. No era una pérdida total aún, todavía existía una forma de arreglar todo. Ainz no era perfecto y continuaría cometiendo errores. Pero no entendía por qué Enfiria se estaba disculpando. No hay necesidad de disculparse, ¿correcto? ¿Eh? Es incómodo ocultar cosas y pedirle a alguien que te dé la mano con una sonrisa. Pero el pedido esta vez fue hecho para construir una relación, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema? Ainz preguntó sintiéndose sinceramente desconcertado. Sir Goun es realmente indulgente, Ainz no entendía por qué Enfiria estaba tan impresionado. Las relaciones humanas eran un requerimiento básico en la sociedad. No había problema en querer establecer relaciones. Tal vez sea vago, pero Ainz había entendido algo. Tal vez Enfiria se veía como una espía industrial tratando de acercarse a él para robar sus secretos. Si te digo cómo hacer la poción, ¿qué harías con ese conocimiento? Enfiria gritó por la sorpresa y respondió luego de pensarlo por un momento. No me proyecté tan lejos. Me guía la curiosidad, el caso de mi abuela es probablemente el mismo. Ya veo. Eso no es un problema.
Sería diferente si hubieran planeado cometer fechorías, pero está bien si no planean usarlas para eso. ¡Qué increíble! No es de sorprender que ella lo idolatre. El cabello del joven, que murmuraba estas palabras, se había secado en el viento y nuevamente le cubría los ojos. Pero Ainz podía ver la envidia en ellos. Eran los ojos de un joven que le gusta el básquetbol al ver a un jugador profesional. La expresión del joven era similar a la de Ainz y la de sus camaradas que habían sido rescatados luego de ser atacados repetidamente. Estar impresionados por la fuerza de su salvador. De pronto Ainz se sintió avergonzado, pero estos sentimientos fueron suprimidos. La actitud de Enfiria afectaba su corazón, sorprendiendo a Ainz, pero se recuperó inmediatamente y entró en acción. Tenía que averiguar algo primero. Por cierto, ¿eres el único que sabe que yo soy Ainz? Sí, no se lo dije a nadie. Ya veo, eso es genial. Ainz pensó en cómo preguntarle a Enfiria mientras él decía eso. No tenía idea de qué manera enfocar el asunto, así que preguntó directamente. Correcto, ahora soy un ordinario aventurero llamado Momón. Estaría muy agradecido si pudieras recordar eso. Sí, pensé que diría eso. Sabía que le causaría muchos problemas a Momon-san, pero no pude evitar querer expresarle mi gratitud. Muchas gracias por salvar a Henry y a este pueblo. Con los ojos serios, Firia expresó sus sinceras gracias a Ainz. No hay necesidad de ser tan formal. Simplemente pasaba por aquí. Pero incluso así, no había necesidad de dar como regalo ese cuerno. El cuerno no lo había dado por ninguna razón en especial, pero era bueno que Enfiria pensara que era un acto de bondad. Ainz no dijo nada, solo asintió generosamente. Como cliente, Enfiria dijo que se adentrarían en el bosque en 1 hora. Le expresó sus gracias por salvar al pueblo de nuevo y se fue. Mientras miraba la figura de Enfiria alejarse, Narveral se acercó e hizo una reverencia. Ainz-sama, lo siento mucho. La gente nos está viendo, levanta la cabeza. Cuando Narveral levantó la cabeza, Ainz habló molesto. Sí, deberías sentirlo. Es debido a que mencionaste el nombre de Albedo. Haber sido descubierto nada tenía que ver con que ella haya mencionado el nombre de Albedo, pero era una enorme metedura de pata. Usaré esta oportunidad para corregirla y advertirle para que nunca lo vuelva a hacer. Primero le prohibiré que me llame Ainz, pero, nadie parece haber oído, permítame redimir mis errores con la muerte. No parecía que estuviera bromeando. Todos en la gran tumba de Nazarick eran de ese modo, trataban a los 41 miembros de Ainz o Algoun como seres supremos, las autoridades absolutas y recibiendo gloria al servirlos. Era un poco pesado para Ainz, pero no era malo si un NPC que había creado le servía felizmente. Ese era el destino de todos los creadores. Narveral era un NPC. Si se le ordenaba bromeando que se suicide, lo haría inmediatamente. Pedía permiso debido a su sentido de obediencia absoluta, ya que veía su propia vida como la propiedad de su maestro. Suficiente. No importa quién, todos cometemos errores. Solo trabaja duro y evita caer de nuevo. Trabaja duro paso a paso y no cometas el mismo error. No discutiré más este error, Narveral Gama. Sus sentimientos de querer morir por sus errores y la negativa de Ainz de dejarle hacerlo. Narveral estaba atrapada entre estas dos emociones. Poco tiempo después Ainz sintió que la escala de sus emociones caía en el último de estos sentimientos. Narveral agachó la cabeza lentamente. Estoy muy agradecida. Me encargaré de no cometer el mismo error la próxima vez. Sí, no te lo tomes muy a pecho. Porque el aventurero conocido como Momón, esta identidad no es un completo fracaso todavía, solo ten cuidado la siguiente vez. Pero, dependiendo de cómo se den las cosas, tal vez necesitemos deshacernos de Enfiria, en este momento. No bromees conmigo. Sería demasiado problemático fallar en el trabajo que nos han asignado. La abuela de Enfiria es una famosa farmacéutica en Errantel. Provocar su cólera solo hará que conseguir nuestros objetivos sea más difícil. De todas formas, veamos cómo se dan las cosas. En este momento, es lo mejor que podemos hacer. Capítulo 3. El rey virtuoso del bosque. Parte 3. A unos cuantos cientos de metros se veía un gran claro en dirección del bosque. Los goblins habían talado los árboles en ese lugar para construir la empalizada y la abertura se veía como las fauces de un monstruo gigante. El grupo de Ainz hizo las últimas verificaciones en ese lugar. El joven que había hecho el pedido de trabajo fue el primero en hablar. Ahora entraremos al bosque. Estaré confiando en todos para que actúen de escoltas. El territorio del rey virtuoso del bosque no está lejos de este lugar. Si todo sale bien, la oportunidad de encontrar otros monstruos será baja.
El único problema es que el lugar donde encontramos ogros ayer, también estaba dentro del área de influencia del rey virtuoso del bosque, por lo que algo debe de estar pasando en el bosque. Este no es un asunto tan importante, pero de todas formas espero que todos estén alertas. La mirada de Enfidea se detuvo en Ainz momentáneamente. Los miembros de las espadas de la oscuridad también miraron a Ainz. Con Momon-sama aquí, eso no debería ser un problema. Si el rey virtuoso del bosque se presenta, nosotros lo mantendremos ocupado. Por favor, escapen en ese momento. Las palabras llenas de confianza de Ainz hicieron que todos lo miraran con admiración. Luego de la batalla con los ogros del día anterior, se había vuelto el centro de atención. Ainz se sintió incómodo con los elogios de todos. La vergüenza que sentía era el resultado de no haber recibido muchos elogios en su vida pasada. Ainz envidiaba a Narveral, quien recibía todo esto orgullosa. Si hay necesidad de escapar, podría molestar a todos para que despejen el área. Mientras más fuerte sea el rey virtuoso del bosque, más poder tendré que usar y no quiero que nadie quede atrapado en el fuego cruzado. Entendido, nosotros protegeremos a Amphileasan y escaparemos fuera del bosque. Por favor, no te exijas demasiado, Momon-san. Gracias. Yo también escaparé si creo que es demasiado peligroso. Momon-san. Fire, a quien estaba dudando sobre si hablar o no, finalmente se decidió. ¿Podría perdonar la vida al rey virtuoso del bosque y solamente ahuyentarlo? ¿Por qué? Bueno, porque es debido a la influencia del rey virtuoso del bosque que Carne puede evitar los ataques de otros monstruos. Si derrota al rey virtuoso del bosque, ya veo, eso es en realidad difícil. Momon-san puede ser muy fuerte, pero su oponente es un monstruo legendario. Si no usa todo su poder, Momon-san no será capaz de protegerse. ¿Cómo podría él? Entendido. Luke Luther gritó por la sorpresa. Los otros miembros de las espadas de la oscuridad no hablaron, pero tenían una expresión de sorpresa en el rostro. Puede que sea difícil, pero haré lo mejor que pueda para contenerme y me esforzaré para ahuyentarlo. Escuchando las palabras confiadas de Ainz, el grupo de aventureros sintió un escalofrío recorriendo sus espaldas. Incluso cuando el oponente es un monstruo legendario que ha estado vivo por cientos de años, esta es la actitud de un hombre poderoso. Considerando la personalidad de Momon-san, él no está alardeando, al contrario de los miembros de las espadas de la oscuridad. Firea tenía una idea aproximada de la fuerza de Ainz y mostraba una expresión de alivio. Ainz sonrió para sí mismo al ver al joven. El joven esperaba que ningún monstruo ataque el pueblo de Carne. Si Ainz reemplazaba al rey virtuoso del bosque con otro monstruo para mantener la esfera de influencia, Ainz podría conceder ese deseo al joven. Incluso si Ainz mataba al rey virtuoso del bosque, podría resolver ese problema enviando un sirviente de Nazarick para que lo reemplace. Muy bien. Entonces apresurémonos, la hierba que debemos recolectar se ve así. Por favor, si encuentran hierbas como esta, háganmelo saber. Fidea sacó una planta seca de la bolsa en su cintura. Es la hierba árnica. Para Ainz, esta planta no era diferente de la maleza que crecía cerca de él, pero el druida Dine podía ver la diferencia e identificarla por nombre. Reaccionando a este nombre, Luke Luther y Ninja asintieron estando de acuerdo. Ellos probablemente tenían algunos conocimientos sobre plantas y el nombre les era familiar. Mientras Ainz estaba dudando si debía o no pretender saber sobre la hierba, todos los miraron. ¿Tendrás algún problema, Momon-san? ¿A esa planta? Lo tengo. Ainz asintió tranquilamente. Si no fuera por la tenacidad mental de los no muertos, su voz se habría quebrado cambiando el tono. Pero la expresión de Ainz estaba oculta por su casco, así que nadie supo lo que en realidad estaba pensando. Ainz, quien estaba usando una armadura de metal negro de cuerpo completo, se veía impresionante, pero por dentro estaba vacilante. Sí, esta es la hierba que normalmente se usa en el proceso de fabricación de pociones de curación. Y crece cerca del gremio de aventureros. Es así. Entonces el misterio del por qué hicimos el viaje a este bosque para recolectar la hierba está resuelto. Oí que las hierbas silvestres son más potentes que las que son cultivadas, ¿es cierto? Es correcto. Todas las pociones en nuestra tienda usan hierbas naturales, ese es uno de los atractivos de nuestra tienda del que nos sentimos especialmente orgullosos. Pero la potencia solo se incrementa en alrededor de un 10%. Para las personas que arriesgan sus vidas, ese 10% es muy importante. Vender mejores pociones al mismo precio que los demás, era de esperarse de la famosa farmacia Barreare.
Escuchando a los miembros de las espadas de la oscuridad discutir pociones con Firia, Ainz cayó en una profunda reflexión. Las pociones de Yggdrasil eran hechas usando habilidades que estaban disponibles a profesiones específicas y encantando ingredientes con hechizos. Ainz tenía conocimiento de estas últimas, pero había escuchado que eran creadas usando materiales específicos y líquido alquímico. Nunca había oído que se usaran hierbas, esto significaba que las pociones creadas en este mundo eran distintas de las creadas en Yggdrasil. Cuando Enfiria le había dicho que no podían crearse usando los métodos normales, probablemente esta era la razón. Ainz creía que si pudiera obtener las habilidades y técnicas relacionadas a la creación de pociones de este mundo, esto reforzaría Narazik. La única pregunta era cómo. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el tema una vez más se centró en el trabajo y Ainz oyó con mucho cuidado. Hay un gran claro en el bosque, planeo que ese sea nuestro objetivo. Ya he hablado con Luke Lutersan sobre ese lugar, así que por favor guíanos hacia allá. Luego de oír la respuesta de Luke Luther, déjenmelo a mí. Firia volvió a mirar a todos. Comencemos la recolección, quisiera hacer una sugerencia. Por favor díganos, Momon-san. Ya que Narveral puede usar un hechizo similar al hechizo alarma usado anteriormente en el campamento, ¿podríamos dividirnos un momento una vez que lleguemos al objetivo? Todos, incluido Enfiria, fruncieron el ceño. Se sentían incómodos de dejar que los combatientes más fuertes se fueran en medio de un área peligrosa. Enfiria recuperó la compostura y dijo: Está bien, pero por favor no demoren mucho. Por supuesto. Para evitar perdernos en el bosque llevaremos una soga. Solo tiren de la soga si algo ocurre. ¿Debería acompañarlos? Necesito asegurarme de que no hagas nada raro con Nabel-chan. Muere forma de vida inferior, ácido. ¿Solo hay lujuria en tu cerebro? ¿Podrías siquiera moverte si eso desapareciera? Suficiente, Nabel. Luke Luther-san, eso no será necesario. Ninja-san, ¿hay algún hechizo que nos permita localizarlos si nos separamos en el bosque? Sería conveniente si existiera. Nunca he oído de un tipo de hechizo así. Tienes razón, algo así sería realmente conveniente. Luego de oír la respuesta negativa de Ninja, Ainz asintió. Entre los hechizos de sexto nivel, existía un hechizo que permitía localizar objetos específicos. ¿Acaso simplemente no lo conoce, o es que Yggdrasil tiene hechizos que no existen en este mundo? Dejando esta pregunta de lado, Ainz le indicó con un gesto del mentón a Narveral para que se prepare. Narveral recibió la orden y observó cuidadosamente a los miembros de las espadas de la oscuridad. Una vez en el lugar, Momon-san y Nabel-san se marcharán por un momento. Comenzaremos la recolección cuando regresen. Ya que el cliente había decidido esto, nadie protestó. Los miembros de las espadas de la oscuridad estuvieron de acuerdo y asintieron. Luego de concluir las comprobaciones finales, Firia dio la orden para partir en voz alta. El suelo donde los árboles habían sido cortados por los goblins, se había secado. Era fácil de atravesar, pero el paisaje enfrente de ellos gradualmente se convirtió en un laberinto verde. El bosque no tenía ninguna marca para orientarse, a tal punto que uno no podía decir en qué dirección estaba yendo. Eso producía un sentimiento de ansiedad e impotencia, una inquietud que surgía de no tener nada en lo que confiar. Los árboles que ocultaban el cielo reforzaban este efecto y la gente normal sentiría miedo, pero debido a la fuerza mental de los no muertos, Ainz no sentía ningún temor aparte de sus propias emociones humanas, tranquilamente mirando el grandioso paisaje de la naturaleza con admiración. En Yggdrasil, los bosques y otras zonas naturales eran nada comparados con los paisajes de este mundo, este tipo de pensamientos aparecieron en su corazón. Ainz, quien estaba orgulloso del diseño de la gran tumba de Nazarick, se sintió en conflicto. No se había dado cuenta que los bosques naturales eran tan asombrosos. Ahora entiendo por qué a Blue Planet San le gustaba tanto la naturaleza. Mientras miraba a los alrededores del bosque buscando signos de algún monstruo, se dio cuenta de que todo estaba silencioso. Aparte de los sonidos de algunos pájaros, Ainz no podía sentir ningún otro ser vivo. Podía ver la espalda del Ranger Luke Luther, quien usaba todos sus sentidos al avanzar cautelosamente. Luke Luther también parecía pensar que no había ningún ser vivo escondiéndose alrededor. En realidad, alguien está escondiéndose detrás de ellos. Ainz estaba orgulloso de que esa persona pudiera aproximarse sin que nadie se diera cuenta. El grupo, excepto Ainz y Narveral, se movían silenciosamente bajo la luz del sol sintiéndose extremadamente tensos. El bosque era sorprendentemente frío, pero debido a lo irregular del suelo y a la presión psicológica el grupo estaba empapado en sudor.
Finalmente llegaron a un espacio abierto de un diámetro de 50 metros. Esta será nuestra base. Reunamos las plantas con este lugar como centro. Al escuchar las palabras de Enfiria y viéndolo dejar las bolsas que llevaba en el suelo, todos hicieron lo mismo pero no bajaron la guardia, estaban preparados para cualquier emergencia y observaban los alrededores. Este ya no era el mundo de los hombres. Seguiremos como habíamos planeado. Luego de informar a Anfilia, Ainz ató una soga a un árbol cercano y entró en el bosque dejando un rastro con la soga detrás de él. La soga era delgada y fuerte, no se rompería fácilmente por la fricción contra el suelo. Ainz y Narveral hicieron lo mejor que pudieron para moverse en línea recta de frente hacia el bosque. Normalmente sería imposible moverse en línea recta a través del bosque ya que el camino sería bloqueado por los árboles. Pero usando la soga como guía, los dos que no tenían experiencia navegando dentro del bosque, pudieron hacerlo. Los árboles les cubrían las espaldas, así que ya no había peligro de que alguien estuviera espiando. Alguien que podía detectar si los estaban siguiendo estaba cerca, así que no había necesidad de preocuparse. Este lugar está bien. Sí. Discutamos cómo incrementar mi fama. ¿Puedo preguntar cuáles son sus planes en este lugar? ¿Encontrar muchas hierbas del tipo que están buscando? Ainz miró en silencio a Narveral y sacudió la cabeza. Planeo pelear contra el rey virtuoso del bosque. Ainz continuó explicando su plan a la sorprendida Narveral. Nuestro objetivo es mostrar nuestra fuerza de forma clara y simple. ¿No la ha demostrado ya lo suficiente durante la batalla contra los ogros? Tienes razón, pero monstruos como goblins y ogros no son suficientes. Cuando vuelvan a la ciudad, si hablan sobre mis hazañas, y dicen que derroté al rey virtuoso del bosque, en términos de fama eso estaría en un nivel completamente diferente que partir a un ogro a la mitad. Es por eso que necesito dar un buen espectáculo. Ya veo. Era de esperarse de Ainz-sama. Un plan perfecto. Pero ¿cómo encontraremos al rey virtuoso del bosque? Ya planeé eso también. Narveral iba a seguir preguntando, pero fueron interrumpidos por la voz de alguien más. Sí, es por eso que estoy aquí. El repentino sonido hizo que Narveral se volteara con una mirada aguda. Extendió su mano derecha preparándose para lanzar una bola de fuego al objetivo, pero luego de reconocer al dueño de la voz, recobró su expresión normal. Aura-sama. Por favor, no me asusta al modo. Disculpa. Apareciendo por detrás de los árboles se encontraba una sonriente elfo oscuro. Uno de los dos guardianes del sexto piso de la gran tumba de Nazarick, Aura Bella Fiora. ¿Cuándo llegó? HMMM. Estuve siguiéndolos desde que tú y Ainz-sama entraron en el bosque. Aura era una domadora de bestias y una ranger, seguir a alguien dentro del bosque era un juego de niños para ella. Luke Luther podría ser un ranger también, pero la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande como para que pudiera detectar a Aura. Me llamaron a este lugar para encontrar al monstruo conocido como el rey virtuoso del bosque y hacer que ataque a Ainz-sama. Eso es correcto, de acuerdo a la información que obtuve, el rey virtuoso del bosque tiene pelaje blanco, una cola como de serpiente, y es una bestia de 4 patas. ¿Esto te recuerda a algo? Sí, no hay problema. Es probablemente aquel tipo. Aura miró hacia arriba y respondió con confianza. Si ese es el caso, ¿quiere que lo dome directamente? Esa podría ser una opción, pero no hay necesidad. Si se trataba de la domadora Aura, ella podría ser capaz de domar al rey virtuoso del bosque fácilmente. Pero sería peligroso si los demás se dieran cuenta que la batalla era fingida. Quitar todos los posibles problemas desde el comienzo sería la mejor manera. Por cierto, Aura, ¿cómo va la otra tarea que te ordené hacer? Sí. Aura se arrodilló inmediatamente para mostrar sus respetos. No se sentía como si fuera el estilo de Aura, pero Ainz aceptó sus acciones y escuchó con la actitud de un maestro. Ainz-sama me ordenó explorar y entender el bosque, encontrar cualquier ser vivo que esté dispuesto a unirse a Nazarick, y montar un almacén de recursos. Todo está procediendo de acuerdo al plan. Ya veo. Ainz respondió secamente. Antes de dirigirse a Errantel, había dado diferentes órdenes a cada uno de los guardianes. Aura y Mare debían dirigirse al bosque para asegurar Nazarick y recolectar información. Sobre el almacén, llamarlo refugio de emergencias sería más adecuado. Aura tenía la orden de construir un lugar así en el caso de que una emergencia no les permitiera regresar a Nazarick, y también podría servir de escondite. Tener otra base ayudaría a prevenir que Nazarick fuera descubierta. Y por supuesto, serviría de almacén para todo tipo de materiales.
Encargarle a Aura que encuentre criaturas dispuestas a trabajar para Nazarick tenía el objetivo de confirmar la posibilidad de incrementar el nivel de forma drástica, Power Level usar una criatura de nivel alto para incrementar el nivel del otra de nivel bajo, y descubrir cómo funcionaban los niveles en este mundo. Ya que les habían encargado varias tareas, seres poderosos como Aura y Mare y sus sirvientes habían venido al bosque a establecer una base, alterando el balance de poder en ese lugar. Esto había forzado a monstruos, como por ejemplo ogros, a adentrarse en el territorio del rey virtuoso del bosque para escapar de la parte del bosque donde se encontraban Aura y Mare. Pero la construcción del almacén tomará un largo tiempo. Eso no se puede evitar. No ha pasado mucho tiempo desde que di la orden. Incluso aunque habían llevado golems y no muertos como ayudantes que pudieran trabajar sin descanso, todavía quedaba una inmensa cantidad de trabajo que terminar. Pueden tomarse su tiempo, pero háganlo bien. También incrementen las defensas para que no caiga fácilmente si es atacado. Sí. Como ordene. Excelente. Bueno, entonces, te encargo la tarea concerniente al rey virtuoso del bosque. Sí. Aura respondió enérgicamente y se puso de pie. Luego de que Ainz se fuera, un lobo negro gigante de brillante pelaje, que parecía haber estado esperando ese momento, lentamente salió de entre los árboles. Sus ojos rojos parecían estar ardiendo y se veían llenos de inteligencia, probando que esta no era una bestia cualquiera. Eso no era todo. En lo alto de otros árboles, un monstruo de 6 patas, que parecía la mezcla entre un camaleón y una iguana, cambiaba de color rápidamente. Era tan grande como el lobo. Fenly, Cracker, ¿qué pasa? ¿Es que estaban preocupados por mí? El lobo gigante llamado Fenly gimoteó y golpeó a Aura suavemente con su cabeza. Cracker le sacó la lengua y acarició la cabeza de Aura. Hey, todavía tenemos que encargarnos del trabajo que Ainz-sama nos ordenó hacer. De entre los guardianes, Aura era la segunda con la fuerza más débil, incluso algunos guardianes de área eran más fuertes que ella. Pero eso era solo en términos de combate cuerpo a cuerpo. La fortaleza de Aura no era el combate cuerpo a cuerpo, sino el combate en grupo. De entre los cientos de monstruos domados por Aura, el más fuerte era de nivel 80. Con las habilidades de apoyo especiales de Aura, era equivalente a nivel 90. Con la ayuda de sus monstruos, el poder de pelea de Aura podría abrumar el poder de combate cuerpo a cuerpo de los otros guardianes. De entre las bestias domadas por Aura, estos dos eran sus monstruos de alto nivel favoritos, la bestia sagrada Fenrir, Fenly, y el similarmente poderoso Izanna, Cracker. Fenly y Cracker se detuvieron luego de oír las palabras de Aura. Bien, vayamos. Aura junto a las dos bestias corrió a través del bosque. Su velocidad no se veía afectada aunque estaba en medio del bosque, se movía tan rápido como el viento. Luego de correr por alrededor de 30 minutos, Aura llegó a su destino. Aura tenía una fría sonrisa en el rostro que no estaba acorde con su corta edad. Se sentía inocente y cruel al mismo tiempo. Quería que esta bestia fuera mía, pero ya que es una orden de Ainz-sama, no se puede hacer nada. Aura no parecía estar hablando de mascotas. Estaba murmurando como si estuviera hablando sobre algún accesorio. Ella sabía del nido del rey virtuoso del bosque porque lo había querido domar antes. El rey virtuoso del bosque era débil a comparación de los monstruos de Aura, así que no tenía mucho valor. Pero era un monstruo desconocido para Aura, así que estimulaba su espíritu de coleccionista. Era una pena que no podría añadirlo a su colección, pero no tenía quejas ya que para su supremo maestro ella estaba dispuesta a ofrecerlo todo. Está bien. Aura cambió la composición del aire en sus pulmones. Una composición antinatural de aire fue exhalada por entre sus rosados labios. Era una técnica de respiración para controlar las emociones. Normalmente irradiaba alrededor de ella y tenía un rango corto, así que era una habilidad especial pasiva. Pero si Aura lo deseaba, podía convertirla en un ataque a larga distancia y atacar un objetivo hasta de 2 kilómetros de distancia. Incluso en un bosque tan denso como este. Pero no había necesidad de ello en este momento. Lo que quería era pasar desapercibida y acercarse al objetivo. Sin tomar en cuenta a los animales silvestres, incluso los monstruos que tenían mejores sentidos no podrían darse cuenta de la presencia de Aura. Audazmente Aura caminó a un lado del rey virtuoso del bosque con su presencia oculta y suspiró suavemente. Su aliento estaba compuesto de elementos que incitaban miedo. El rey virtuoso del bosque que se encontraba en un profundo sueño súbitamente despertó. Todo el pelaje del rey virtuoso del bosque estaba erizado y escapó en pánico.
Una bestia de 4 patas asustada es sorprendentemente rápida. Pero Aura, quien lo estaba persiguiendo, era más rápida. Respirando de vez en cuando para guiar al rey virtuoso del bosque hacia Ainz, Aura lo perseguía como si fuera la muerte. El bosque se tornó ruidoso. Moviendo ligeramente las orejas, Luke Luther estaba atento debido al cambio en el aire del bosque y observaba los alrededores con una cara seria. Algo se acerca. Oyendo esto, los miembros de las espadas de la oscuridad, quienes habían estado recogiendo hierba, sacaron sus armas y se prepararon para la batalla. Ainz también sostuvo fuertemente su espada gigante. ¿Es el rey virtuoso del bosque? Nadie le respondió a Anfiria, quien estaba guardando las hierbas en su mochila. Todos miraban hacia el interior del bosque en silencio. Esto es malo. El despreocupado Luke Luther gritó con una voz seria. Algo grande viene en esa dirección. No sé por qué se mueve de forma tan irregular, pero a juzgar por el sonido de la hierba aplastada, debería estar aquí pronto. Pero, no estoy seguro si se trata del rey virtuoso del bosque o no. Retrocedamos, es peligroso quedarnos aquí incluso si no es el rey virtuoso del bosque. Estamos en su territorio, así que incluso si no fuera él, las posibilidades de que nos ataque son altas. Peter dijo mientras miraba a Ainz. Momon-san, ¿podrías defender la retaguardia? No hay problema, déjenmelo a mí, me encargaré del resto. Los miembros de las espadas de la oscuridad le ofrecieron palabras de aliento mientras se retiraban del bosque llevando a Anfirea. Momon-san, por favor no se esfuerce demasiado. La voz de Anfirea tenía una confianza absoluta en Ainz y sus ojos cubiertos por su flequillo se veían llenos de adoración. Ainz se sintió incómodo y les apuró para que se alejaran más rápido. Luego de ver al grupo desaparecer al otro lado del bosque, Ainz temió momentáneamente que no podría encontrar la salida del bosque por sí solo, pero inmediatamente recordó que podría dejar que Aura lo guiara. La presente tarea, ¿o no? ¿Y qué pasa si nadie reconoce al monstruo como el rey virtuoso del bosque? Incluso si quisiera llevar al rey virtuoso del bosque a Nazarick, todavía tengo que obtener alguna prueba de haberlo derrotado. ¿Qué tal si le corto una pata? Ainz-sama. En la dirección en la que Narveral miraba, se veía una gran sombra a alguna distancia. Ainz no podía verlo bien porque estaba oculto entre los árboles. La luz del sol no le llegaba, así que no podía confirmar si su cuerpo era de color plateado. ¿Ya llegó el invitado? Tal vez, soy yo el invitado. Ainz pensaba cosas al azar mientras estaba parado frente a Narveral. No estaba seguro del poder del rey virtuoso del bosque, así que se paró frente a la encantadora mágica Narveral, quien no tenía habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, para protegerla. De pie frente a Narveral, Ainz sintió una brisa en el aire y usó su espada gigante para protegerse. El sonido del golpe en el metal reverberó y Ainz sintió una fuerte presión en sus brazos. Algo pesado había golpeado la espada gigante de Ainz a una gran velocidad. Pudo ver una larga cola con escamas como una serpiente deslizándose detrás de los árboles. La cola atacaba como un látigo. A juzgar por el sonido y la sensación del impacto, la cola era tan dura como el acero, con un alcance de más de 20 metros, era problemática, pero ¿cómo hacía una bestia con una cola tan larga para llevar una vida normal? Ainz no tenía ninguna habilidad especial de vanguardia y no podía pensar en ninguna forma de enfrentarse a ella. Lo mejor que podía hacer era combatir cuerpo a cuerpo. Ainz suspiró. No tenía pulmones, así que solamente hacía los movimientos de memoria. Dejó caer los hombros y adoptó una posición de pelea. Viendo que Ainz se preparaba para pelear, una profunda y tranquila voz vino del bosque. Pudiste bloquear el primer ataque a Terrey. Impresionante, encontrar a un oponente así, es la primera vez para este rey. Este rey, la expresión en la cara ilusoria de Ainz se endureció, pero luego recordó que estas palabras estaban siendo traducidas. De acuerdo al juicio de la propia mente de Ainz, estas eran las palabras más próximas a lo que realmente había dicho. Bueno, entonces, intruso del territorio de este rey. Si estás planeando huir, podría ignorar esta afrenta ya que demostraste tan excelente habilidad de defensa. ¿Qué te parece? ¿Qué pregunta tan tonta? Por supuesto que te derrotaré y obtendré los beneficios por ello. De todas formas, ¿te estás escondiendo porque no tienes confianza en tu apariencia o simplemente eres tímido por naturaleza? ¿Qué palabras tan viles, intruso? Contempla la figura majestuosa de este rey y tiembla de miedo. El rey virtuoso del bosque emergió del bosque lentamente, mostrándose ante Ainz. Luego de verlo, el rostro ilusorio de Ainz observaba incrédulo con los ojos abiertos como platos. Jajaja, este rey puede sentir el terror y la conmoción por debajo de tu casco. La cara del monstruo se arrugaba mientras sonreía y su larga cola se enrollaba.
Tenía marcas extrañas que parecían palabras en el cuerpo blanco plateado. Era del tamaño de un caballo pero más corto, con un cuerpo grande que se extendía horizontalmente. El rey virtuoso del bosque se acercaba lentamente. ¿Qué es esta emoción? Emociones que eran difíciles de describir inundaban a Ainz. Luego de convertirse en no muerto, cualquier emoción fuerte era suprimida. Considerando esto, esta no era una emoción fuerte. Incluso así, incluyendo el tiempo en que Yggdrasil era solo un juego, nunca se había sentido de esta manera luego de ver a un monstruo. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo se llama tu raza? Este rey es el rey virtuoso del bosque del que ustedes hablan. No hay otros nombres. ¿Podría acaso el nombre de tu raza ser hámster ruso? Rey virtuoso del bosque. Por lo que Ainz sabía, su apariencia era similar a un animal conocido como hámster ruso. Tenía un pelaje plateado o blanco, negro alrededor de los ojos y con el cuerpo con forma de mochi. ¿Dulce japonés? La verdad no estoy seguro. Por supuesto los hámster no tenían una cola tan larga y tampoco podían crecer más grandes que un hombre. Pero aparte de eso, Ainz no podía pensar en ninguna otra criatura para describirlo. Si le preguntaras a 100 personas, la respuesta que obtendrías 100 veces sería hámster. Un hámster ruso gigante, o un hámster ruso mutante. Giró su simpática cabeza de lado, no parecía que tuviera cuello, y continuó olfateando el aire mientras hablaba. Este rey siempre ha vivido una vida solitaria. No sé de otros de mi raza, así que no podría responderte. Tal vez tú sabes a qué raza pertenece este rey. Sí, podrías decir eso. Un antiguo camarada mío criaba a un animal similar a ti. Ainz recordó cómo aquel compañero no se había conectado a Yggdrasil por toda una semana luego de que su hámster muriera por vejez. A sus espaldas, Narveral murmuró un silencioso "oh". Probablemente porque había aprendido algo nuevo sobre los 41 seres supremos. ¿Qué? Tenía un ser similar a este rey de mascota. El rey virtuoso del bosque infló sus mejillas. Ainz no estaba seguro si esta era una expresión de molestia o amenazante, o si tal vez estuviera mostrando alguna otra emoción. Ainz solamente estaba seguro de que no estaba comiendo nada. Por favor explica los detalles. Este rey tiene la obligación de continuar el linaje de su raza. Si otros de mi raza existen, tengo el deber de criar a la siguiente generación, si no, este rey no podría llamarse a sí mismo ser vivo. De acuerdo a la teoría del rey virtuoso del bosque, Ainz quien no podía producir descendencia no estaba calificado para ser un ser vivo. Ainz pensó sobre la excusa de que un no muerto no es un ser vivo y respondió cansado. Esa criatura no era tan grande como tú. Es así, ¿podría haberse tratado de un niño? No, incluso habiendo alcanzado la madurez, era tan pequeño como para caber en mi mano. El rey virtuoso del bosque pareció abatido y sus bigotes decayeron. Eso es triste. ¿Acaso este rey está destinado a vivir en soledad hasta morir? Puedo entender tu situación, pero si encontrarás a otro de tu raza, sus números crecerían exponencialmente y el mundo podría ser destruido. Los bigotes del rey virtuoso del bosque se recobraron mientras sus ojos continuaban igual. Se escuchaba un poco molesto. ¡Qué absurdo! Criar a la siguiente generación es de la mayor importancia. Y este rey ha estado siempre solo. Es natural querer conocer a otros iguales a mí. Sí, es obvio pensar de ese modo. Por favor, perdona, hablé demasiado. Esas palabras le recordaron a sus amigos y había terminado disculpándose con este hámster, lo que le provocaba sentimientos complicados. No hay problema, te disculpo. Es tiempo de terminar esta charla sin sentido. Peleemos hasta la muerte, te advierto. Aquellos que invaden el reino de este rey terminan como comida. Sí, Ainz sentía que había perdido su motivación. Sabía que la linda apariencia era solo algo exterior, pero Ainz no se sentía motivado. El ovelor de la gran tumba de Nazarick peleando contra un hámster gigante. Hablando objetivamente, esta escena era demasiado patética. Si lo mataba, tendría que cargar el cuerpo del hámster gigante de vuelta y ¿qué les diría a los otros? Este es el rey virtuoso del bosque, no pude ahuyentarlo porque la batalla fue muy intensa. ¿Cómo responderían a esto otros aventureros, incluyendo a los miembros de las espadas de la oscuridad? Lo mejor que podría esperar es que consolaran a Ainz con miradas gentiles. Entonces no mates al rey virtuoso del bosque, captúralo vivo y pregúntale lo que sabe. Nabel, retrocede. Ainz finalmente había obtenido un poco de motivación para pelear y dio una orden. Narveral tenía una expresión de fe absoluta en la victoria de Ainz, con una profunda reverencia se retiró a una esquina del espacio abierto.
Está bien si ambos atacan al mismo tiempo. Dos personas abusando de un hámster, nunca permitiría algo tan vergonzoso. Sintiendo que Ainz adoptaba una posición de pelea luego de decir eso, el rey virtuoso del bosque agachó su postura y tensó su cuerpo. No te arrepientas luego. Aquí viene este rey. Con un bang, el cuerpo gigante pateó el suelo con suficiente fuerza como para hacer temblar la tierra, dando un salto hacia Ainz. El rey virtuoso del bosque golpeó con su cuerpo gigante. Habría enviado volando a personas normales si no hubieran usado artes marciales para contraatacar. Pero Ainz usó la espada gigante como escudo y soportó del golpe de frente. Era un golpe increíblemente fuerte, pero Ainz lo bloqueó fácilmente. Oh. El rey virtuoso del bosque estaba sorprendido porque Ainz no había dado ni siquiera un paso hacia atrás, y atacó con sus garras afiladas. Ainz bloqueó con la espada en su mano izquierda mientras atacaba con la derecha. No fue un golpe poderoso, pero de todas formas fue un ataque impresionante. Emitiendo un sonido de tono alto, el golpe de Ainz fue desviado, entumeciéndole el brazo. El rey virtuoso del bosque se había defendido del golpe de Ainz con sus garras. Ambos ataques habían rebotado luego de golpear en el aire. Impresionante. ¿Qué tal esto? Encantar especie. Los ataques mentales eran inútiles contra no muertos. Ignorando el hechizo, Ainz blandió ambas espadas al mismo tiempo. El golpe contra el metal se oyó de nuevo y ambas espadas de Ainz fueron desviadas nuevamente. Ainz entrecerró los ojos debajo del casco. Solamente estaba probando las aguas, pero el rey virtuoso del bosque evitaba los ataques con su pelaje. Era tan duro como el acero. ¿Así que su pelaje no es suave? Era algo inesperado, pero Ainz se sacudió ese pensamiento que no debía aparecer en medio de una batalla de su mente. Juzgando en base a los niveles de Yggdrasil, Ainz estimaba que los ataques físicos estaban a la par con los de un guerrero de nivel 30. Pero eso podría estar afectado por hechizos y equipamiento, así que no debería ser juzgado de esa forma. Pero usando esto como regencia, el poder de batalla del rey virtuoso del bosque estaba alrededor del nivel 30. Ainz frunció el ceño de su rostro ilusorio. No está mal, adecuado para practicar el combate cuerpo a cuerpo. Ainz concluyó que definitivamente ganaría el combate si usaba todo su poder. No podía bajar la guardia, pero era una buena práctica para una vanguardia. Ainz golpeó con sus espadas repetidamente mientras el virtuoso rey del bosque hábilmente bloqueaba los golpes con las garras de sus patas delanteras, otro símbolo en su cuerpo se iluminó mientras activaba otro hechizo. Ceguera. Al contrario de encantar especies, este no era un hechizo mental y era efectivo contra Ainz. Pero ya que Ainz tenía una habilidad racial que nulificaba todos los hechizos de bajo nivel usados contra él, el hechizo se desvaneció sin causarle ningún efecto. Cuando había usado el hechizo, un símbolo diferente se había iluminado en su cuerpo, así que el número de símbolos era equivalente al número de hechizos que podía usar. En el caso de los monstruos que podían usar hechizos en Yggdrasil, el número de hechizos dependía del nivel y tipo racial, pero normalmente era alrededor de 8. Habían 8 símbolos en el cuerpo del rey virtuoso del bosque también, así que Ainz sentía como si estuviera peleando contra un monstruo en Yggdrasil. El rey virtuoso del bosque no se había dado cuenta que su hechizo no había tenido efecto y atacó a Ainz usando sus patas delanteras. Ainz bloqueó usando la espada gigante en una mano mientras atacaba con la otra. Esto le recordaba a cuando peleaba junto a sus camaradas en el pasado. En Yggdrasil, uno de los guerreros más fuertes, Touchme, usaba espada y escudo. Aquel con el ataque más fuerte, ni siquiera blandía las espadas Amaterasu Mitsukiyomi. Y proclamando que no necesitaba atacar una segunda vez, aunque no fuera cierto, y usando dos Tachi, la espada asesina de dioses y Takemikazuchi MK8, estaba guerrero Takemikazuchi. También le recordó al guerrero que había conocido hace poco, el caballero capitán del reino, Gazef Stronov. Ainz había asumido la apariencia de un guerrero al dirigirse a Errantel inspirado por ese hombre. Ainz se reprendió a sí mismo por pensar en esas cosas. No debería pensar en cosas así en medio de una pelea. Estoy haciéndolo bien, pero no puedo bajar la guardia, incluso si el oponente es un hámster. Los movimientos de ataque con dos espadas de sus compañeros aparecieron en su mente y Ainz atacaba continuamente tratando de imitarlos. Al mismo tiempo, Ainz bloqueaba los contraataques del rey virtuoso del bosque rápidamente usando la espada en su mano izquierda. La pelea se había tornado en un empate hasta que la espada de Ainz finalmente atravesó la defensa del rey virtuoso del bosque. ¿Qué? Sintiendo que la espada gigante había cortado carne, el olor a sangre se esparció.
La espada en su mano derecha debía cortado ligeramente a través de la piel del rey virtuoso del bosque, haciendo volar algunos pelos por el aire. Ainz continuó con la espada en su mano izquierda, pero el rey virtuoso del bosque, sintiendo el peligro, saltó hacia atrás y se retiró. Se había alejado 10 metros. Había oído que los hámster podían escapar de su nido de un salto, pero no sabía que podían saltar hacia atrás. Mientras Ainz pensaba ociosamente, el rey virtuoso del bosque agachó su postura. Ainz miró a su enemigo con sorpresa. ¿Qué está tratando de hacer a esa distancia? Si trata de lanzarse contra mí de nuevo, levantaré mi espada y dejaré que se golpee solo, pero lo más probable es que esté preparando otro hechizo. La cola enrollada detrás del rey virtuoso del bosque no debería tener el alcance suficiente para... No, error. Ainz se dio cuenta de su error. El primer ataque de la cola vino desde incluso una mayor distancia. A esta distancia todavía estaba dentro de su rango de ataque. Como esperaba, la cola se movió hacia Ainz en un gran arco. Ainz usó la espada gigante en su mano derecha para bloquear el ataque y observó con los ojos bien abiertos con sorpresa. La cola, usando la espada como punto de apoyo, estaba volteando. Exclamación de cierre. Ainz movió la espada a un lado para bloquear la cola, pero fue un poco más lento. La cola golpeó la espalda de la armadura de Ainz con un gran impacto. Debido a sus habilidades raciales, Ainz no tomó demasiado daño incluso cuando la cola había golpeado su armadura. Pero si este fuera un juego de disparos arcade, habría sido un tropezón. Ahora el contador está 1-1. Solo un hámster, el sentimiento de rabia lo invadió. También usaría un ataque a distancia. Ainz decidió esto mientras incrementaba la fuerza en su mano derecha. Mientras Ainz estaba preparándose, el rey virtuoso del bosque dijo con admiración. Tu armadura, es realmente impresionante. No, tu poder y manejo de la espada son impresionantes. Eres un guerrero excelente. ¿Eres acaso una figura importante en la sociedad del hombre? Ainz relajó su mano derecha. Y preguntó con una pizca de decepción en la voz. ¿Te parezco un guerrero? ¿Por qué preguntas eso? Si no eres un guerrero, ¿qué más podrías ser? ¿Tal vez un caballero? Rey virtuoso del bosque, un título inmerecido. El guión ha sido un desastre desde que descubrí que eras un hámster gigante. Era difícil ver a Ainz, quien estaba cubierto por la armadura, como un encantador mágico. Pero con un nombre impresionante como Rey Virtuoso del Bosque, Ainz esperaba que este monstruo pudiera sentir que algo no concordaba. La anulación de la magia podía ser vista solamente como resistirse a ella usando la fuerza de voluntad. El efecto de resistencia y el de anulación no eran muy diferentes en Yggdrasil, pero alguien supuestamente sabio debería haber visto la diferencia. El título de Rey Virtuoso del Bosque no le quedaba para nada. Si hubiera sido llamado hámster ruso gigante desde un comienzo, Ainz no habría tenido tan altas expectativas. La gente llamándolo Rey Virtuoso eran los que tenían el problema. Era un anuncio engañoso o un error de marketing. Ainz perdió el deseo de pelear y bajó su espada gigante. ¿Qué estás haciendo? Tal vez ¿te rindes antes de concluir la pelea? Enfréntate a este rey con todo tu poder. Esta es una pelea hasta la muerte. Siempre que el apasionado rey virtuoso del bosque decía algo inesperado, Ainz se sentía golpeado psicológicamente. Pero ya que las emociones fuertes eran suprimidas, Ainz todavía tenía algunas fuerzas. Ya basta, de una vez. Ainz dijo con una voz fría, apuntando con la espada en su mano derecha hacia el rey virtuoso del bosque y activando su poder. Aura de desesperación nube. Ya que las posibilidades de causar muerte instantánea eran demasiado altas, Ainz se contuvo y solo usó el efecto de terror de nivel y un aire gélido que provocaba efectos mentales se expandió alrededor de Ainz. Cuando entró en contacto con el frío, el pelaje del rey virtuoso del bosque te erizó y este se dio la vuelta a una velocidad sorprendente. El indefenso estómago cubierto por un pelaje plateado quedó expuesto. Este rey se rinde. Este rey admite su derrota. Ah, es solo un animal después de todo, Ainz respondió cansado mientras caminaba hacia el rey virtuoso del bosque, mirando hacia su indefensa barriga y pensando en lo siguiente que debía hacer. Es un monstruo de este mundo, así que sería una pena ahuyentarlo. Qué mal que sea solo un hámster, debería quedármelo como mascota, como mucho, su cadáver será de utilidad. Una de las profesiones de Ainz era nigromante. Era una profesión que podía esclavizar cadáveres, pero la fuerza del zombi que podía crear dependía de la raza del cadáver. Los mejores cadáveres eran los de razas poderosas como dragones, mientras que los cadáveres humanos se convertirían en esqueletos o zombis.
¿En qué tipo de no muerto se transformaría el rey virtuoso del bosque quien no existía en Yggdrasil? ¿En un rey virtuoso del bosque zombie? ¿Quiere matarlo? Una brillante voz vino desde atrás. Ainz se dio la vuelta y vio a Aura que súbitamente había aparecido junto a Narveral. Si quiere matarlo, yo quisiera su piel. Creo que proporcionaría un gran cuero. Ainz miró hacia abajo y encontró los ojos llorosos del rey virtuoso del bosque mirando hacia arriba. Sus bigotes temblaban mientras temía silenciosamente cuál sería su destino. Recordando que la conversación con el rey virtuoso del bosque le había recordado a sus camaradas. Luego de dudarlo, Ainz suspiró y tomó la decisión. Mi nombre real es Ainzo Algoum. Si estás dispuesto a servirme, te perdonaré la vida. Gracias, gracias por su misericordia. Este rey le compensará con su lealtad. El rey virtuoso del bosque servirá al gran guerrero Ainzo Algoum Sama. Aura miraba con pena al rey virtuoso del bosque que declaraba su lealtad. Luego de salir del bosque, el grupo que esperaba por Ainz y Narveral celebró su regreso. Solo Lukeluter se vio un poco aturdido. Firea le preguntó a Ainz con una mezcla de sorpresa y admiración. Sin ningún tipo de herida, ¿evitaron el enfrentamiento? Mientras Ainz estaba a punto de responder, Lukeluter intervino. Momon-san, ¿trajeron algo con ustedes? Tuve un combate con el rey virtuoso del bosque y lo domé. ¡Ey, muéstrate! El rey virtuoso del bosque con un pelaje blanco perlado salió del bosque. Los miembros de las espadas de la oscuridad se posicionaron alrededor de Enfirea con una expresión de asombro, levantando sus espadas y dieron un paso atrás. Tal vez sea solo un hámster ruso, pero es tan grande, aunque sus ojos brillantes eran lindos, su tamaño gigante era un intimidante. Era natural que aventureros sintieran que debían proteger a su cliente. Bajando el volumen de su voz, Ainz dijo. No se preocupen. Se ha rendido a mí y no le hará ningún daño a las personas. Ainz se acercó al rey virtuoso del bosque y actuó como si acariciara su cuerpo. Como dijo mi señor, este rey virtuoso del bosque ha jurado lealtad a mi señor y lo sirve como su vasallo. Juro a mi señor que no le causaré problemas a nadie. El rey virtuoso del bosque declaró su lealtad a Ainz una vez más. Tal vez todos estuvieran desconfiados por su cuerpo gigante, pero originalmente era un lindo hámster ruso, no deberían seguir con la guardia en alto luego de acostumbrarse a él. El problema era cómo convencerlos de que se trataba del verdadero rey virtuoso del bosque. Ainz no sabía cómo hacerlo. Pero las cosas no sucedieron como había imaginado. Este es el rey virtuoso del bosque. Sorprendente, qué grandiosa bestia. ¿Qué? Ainz pasó la vista entre Ninja y el rey virtuoso del bosque, observando cuidadosamente para ver si Ninja solo estaba burlándose de él. Pero Ninja lo decía en serio. Wow, el rey virtuoso del bosque, es tan genial como en las leyendas. Puedo sentir su tremendo poder solamente estando ante su presencia. Dime dijo impresionado. Tremendo poder. Me quito el sombrero ante ti. Lograr una hazaña tan grande. Con tanto poder definitivamente estás calificado para tener a Nabel-chan contigo. Definitivamente hubiéramos sido acabados si nos hubiéramos enfrentado a un monstruo así. Era de esperar de Momon-san. Eres demasiado bueno. Escuchando los elogios de Lukeluter y compañía, Ainz miró al rey virtuoso del bosque una vez más. Un hámster ruso gigante. Eso era lo único en lo que podía pensar. ¿Por qué pensarían que un monstruo así era amenazante? Todos, ¿no creen que los ojos de este monstruo son bonitos? Todos miraron con los ojos abiertos de par en par al escuchar esto, como si sus globos oculares fueran a escapar. Probablemente les sonaba ridículo. Momon-san. ¿Crees que los ojos de este monstruo son lindos? Por supuesto. Ainz respondió mentalmente y asintió, preguntándose si el rey virtuoso del bosque había activado alguna habilidad de encantamiento pasiva. Increíble, era de esperarse de Momon-san. ¿Qué piensas tú luego de ver sus ojos, ninja? Creo que esos ojos están llenos de sabiduría y puedo sentir que tan fuerte es este monstruo. No importan que tan poca importancia le dé, de ninguna manera pensaría en ellos como bonitos. Interrogación de cierre. Ainz miró a todos sin palabras. Luego de entender cómo pensaban todos, se sintió mareado. ¿Qué hay de ti, Nabel? Dejando su poder de lado, sus ojos se ven fuertes. No, es posible, todos felicitaban a Ainz con ojos brillantes. Esto significaba que todos sentían respeto hacia Ainz quien había descrito los ojos de un monstruo como ese como bonitos. Ainz miró a los ojos al rey virtuoso del bosque y no podía ver ninguna sabiduría.
¿Acaso mi habilidad para discernir algo bello cambió luego de convertirme en no muerto? Ya que todos excepto él pensaban eso, existía la posibilidad que su juicio haya cambiado. Pero aún necesitaba una prueba final. Por cierto, ¿piensan todos que una rata es poderosa? ¿Ratas gigantes? Esos monstruos no son nada en especial. Puedes encontrarlos en las alcantarillas de Rantel. Las ratas gigantes esparcen horribles plagas. Y también los hombres rata son resistentes a cualquier arma que no sea hecha de plata, así que pueden ser peligrosos. ¿No eran acaso los hámsters similares a las ratas? Y ya que el rey virtuoso del bosque tenía una cola larga, estaba más cercano a una rata que a un hámster, el desconcertado Ainz llegó a la conclusión de que este mundo es un poco raro. Mientras Ainz molestaba con estas cosas sin importancia sobre este mundo, Firea preguntó un poco preocupado. Pero si se lleva a este monstruo, los otros monstruos no tendrán nada que temer con la ausencia del rey virtuoso del bosque y atacarán a al pueblo de carne. Ainz hizo un gesto hacia el rey virtuoso del bosque con la barbilla. El rey virtuoso del bosque entendió y dijo: ¿Te estás refiriendo a ese pueblo? El balance de poder en el bosque ha cambiado, incluso este rey no podría asegurar su seguridad si se queda en este lugar. ¿Cómo puede ser eso? Ainz no consoló al decaído Firea y solamente sonrió para sí mismo. El rey virtuoso del bosque no merecía ese título, pero puedo obtener algo de esto. Mientras Ainz se preguntaba cómo guiar el tema de la conversación, se dio cuenta de la mirada de Firea. Firea iba a abrir la boca, pero dudaba en hablar. Era obvio para Ainz que el corazón de Firea estaba dudando. Firea quería que Ainz salve al pueblo nuevamente, pero dudaba si debía dejarle todo a Ainz. Mientras los miembros de las espadas de la oscuridad discutían cómo salvar al pueblo, Firea se decidió y habló con expresión seria. Momon-san. ¿Qué pasa? Ainz alegremente esperaba las palabras de Firea. Ainz había planeado desde un comienzo proteger el pueblo de carne, que era un lugar rico en información, pero era importante que se lo pidieran. Ainz podía hacerle el favor a Firea y recibir una recompensa, matando dos pájaros de un tiro. Este era el plan de Ainz, con esto quería resarcir el error en el mal cálculo del valor del rey virtuoso del bosque. Pero las palabras de Firea fueron más allá de la imaginación de Ainz. Momon-san. Por favor, permítame unirme a su grupo. ¿Qué? Quiero proteger a Henry, al pueblo de carne. Pero no tengo el poder para defenderlos. Así que quiero volverme más fuerte. Incluso estaría bien si me enseña solo lo básico, espero que Momon-san me pueda impartir algunos de sus poderes. Pero mi fortuna no me permite emplear a un aventurero como Momon-san por mucho tiempo. Así que por favor déjeme unirme a su grupo. Tengo confianza en mis habilidades como farmacéutico y estoy dispuesto a cargar su equipaje o cualquier otra tarea. Por favor acepte mi solicitud. Mientras Ainz parpadeaba con sus inexistentes pestañas dudando, Firea continuó. Siempre he estudiado farmacéutica. Mi abuela y mi padre eran farmacéuticos, así que seguí esta carrera sin pensarlo demasiado, pero ahora he encontrado el camino que quiero tomar, algo diferente a ser un farmacéutico. ¿Quieres convertirte en un poderoso encantador mágico y proteger el pueblo de carne? Sí. Firea miraba a Ainz con los ojos de un hombre sincero, se había deshecho de su aire de niñez. Durante su tiempo en Yggdrasil, habían muchas personas que querían unirse a Ainz o al Goun. Muchos de ellos lo hacían por su propio beneficio, queriendo obtener algo al unirse a un gremio de alto rango. No pensaban que podían hacer algo por el gremio, pensaban en lo que el gremio podía hacer por ellos. No solo eso, habían personas traicioneras que planeaban infiltrar los gremios para robar información e ítems raros. Debido a esto, Ainz o Algoun había mantenido a sus miembros centrales y no había crecido mucho. Tenían mucho cuidado para no dejar que sus esfuerzos se desperdiciaran. Pero Firea no sabía sobre el gremio de Ainz o Algoun, solo tenía pensamientos simples, este pensamiento que parecía correcto, pero estaba equivocado, le dio a Ainz un sentimiento placentero. Ja. Ainz se rió con ganas. No se contuvo. Ainz, luego de dejar de reír, se quitó el casco y se inclinó en una profunda reverencia con una actitud seria y sincera. Pudo oír a Narveral jadear. Esta actitud no era apropiada para el maestro de Narveral, el ovelor de la gran tumba de Nazarick, pero Ainz sintió que debía disculparse y lo hizo sin dudarlo. Él no pensaba que inclinarse ante un joven que tenía la mitad de su edad era vergonzoso. No había querido ofenderlo con su risa, y Ainz sabía que no debió haberse reído. Levantó la cabeza y le dijo al sorprendido Firea.
Me disculpo por perder la compostura, pero espero que entiendas que no me estoy burlando de tu determinación. Necesitas cumplir 2 criterios para unirte a mi equipo, pero solo cumples uno. Es lamentable, pero no puedo dejar que te unas. El criterio oculto era el consenso de la mitad de los miembros, así que aunque Ainz estaba de acuerdo, no podía reclutar a otros miembros por su cuenta. Pero desde que había llegado a este mundo, Ainz había sentido la alegría de ser tratado con lealtad por los guardianes de Nazarik y continuó. Entiendo lo que estás pensando y recordaré que quisiste unirte a mi equipo. Y sobre la protección de este pueblo, haré lo que pueda para ayudarte. Pero probablemente también necesite tu ayuda, sí. Por favor, déjeme ayudar. Ya veo, ya veo. Mientras Ainz asentía, sus ojos se encontraron con los de Ninja por un momento. Ninja se veía como si estuviera viendo algo interesante, lo que hizo que Ainz se sintiera incómodo. Hablaremos de esto luego. Antes de eso, quiero contarles a todos sobre algo interesante. Sobre cómo domé al rey virtuoso del bosque.